Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Al margen de ellos, en el panorama internacional, cuando comenzamos un programa y no estamos de pie en el mapa o en la imagen de nuestra nave espacial, es señal de que tenemos una entrevista muy importante y que los acontecimientos están aquí, y vaya que están en pleno desarrollo. Quiero darle la bienvenida a uno de los famosos 5 héroes, como se le llama, en la hermana República de Cuba. Y con nosotros está René González. René González, bienvenido a nuestro dossier. No es ni remotamente la primera vez que nos comunicamos, aunque ha sido de maneras muy extrañas, ¿no? Incluso cuando ustedes estaban en la prisión, alguna vez pudimos dedicarle un programa de radio en Radio Rebelde. Ya hablaremos de eso. Lo importante ahora es explicarle a nuestra audiencia en qué consistió esta extraña aventura, extraña para los neófitos, porque tiene muchos antecedentes y parece que va a tener también circunstancias de continuidad, ¿no? En esta guerra extraña de tiempos de la Guerra Fría, en los que parece que tienen ganas de volver a raíz de los últimos acontecimientos de Crimea y sobre todo de Ucrania, ¿cómo fue que ustedes se vieron envueltos en una aventura absolutamente digna, y perdónenme el lugar común, con todo respeto lo digo, de James Bond? Bueno, la Guerra Fría para Cuba nunca ha sido fría. Siempre ha sido muy caliente, hay que recordar eso. El término fue acuñado por las potencias que se enfrentaban, pero nosotros, los países del tercer mundo, hemos sufrido otro tipo de guerra, que claro, para algunos se utiliza el eufemismo de colateral. A nosotros nos han impuesto el terrorismo por 50 años. Yo crecí en la isla, crecí viviendo el terrorismo. De aquí de Venezuela partió el avión de Barbados, que luego sería volado en Barbados por terroristas que todavía viven en Miami y están libremente circulando por la ciudad. Costó 76 vidas, incluyendo el equipo olímpico de esgrima, ¿no? De esgrima, el equipo juvenil de esgrima cubano, estudiantes guyaneses que iban en ese avión, diplomáticos norcoreanos. En fin, nosotros estamos acostumbrados a sufrir el terrorismo norteamericano o patrocinado por los Estados Unidos. Y como hijos de Cuba se nos pidió que cumpliéramos la misión de ir a Miami a proteger, en el mismo lugar en que se organizan esas actividades, a proteger al país. Yo partí para allá en el año 90, me infiltré en varios grupos y bueno, en el 98 se dio una coyuntura en la que Cuba aspiró a establecer una relación con los Estados Unidos, de modo que pudieran ambos gobiernos enfrentar juntos el terrorismo. Se conoce poco, pero bueno, el pueblo cubano... Muy poco. ¿Y a partir de qué año dirías tú? Bueno, en el 98 fue que se comenzó este tipo de acercamiento. De sinergia ahí, ¿no? Sí. Que inclusive fue un acercamiento que comenzó con una misión que García Márquez cumplió a nombre de Fidel. Gabriel García Márquez visitó Washington. Estamos hablando de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, recientemente fallecido. Ese es un ángulo que casi nadie conoce. Y creo que es el momento de aclarar bien qué papel jugó el Gabo en esto. Sí, Tú eres testigo de excepción. Es un ángulo que el pueblo cubano conoce. Lo que pasa es que, obviamente, cuando se trata de estos asuntos, la prensa corporativa tiende un manto de silencio sobre todo esto. Pero realmente Fidel personalmente leyó un reporte que Gabriel García Márquez le escribió a raíz de su regreso de Washington. Concretamente, García Márquez se pudo entrevistar con el staff de Bill Clinton en esos tiempos. Ellos quedaron muy impresionados con la oferta de Cuba y con el informe, los elementos que Gabriel García Márquez llevó a Washington sobre las actividades terroristas que se seguían planificando en Washington, en Miami. Y como resultado de ese primer contacto entre ambos gobiernos, que de nuevo fue realizado por intermedio de Gabriel García Márquez, una delegación del FBI viajó a Cuba en junio de 1998.
A esa delegación se le entregaron dossiers de toda la actividad terrorista contra Cuba, identificación de los elementos terroristas, donde residían, materiales sobre sus conversaciones, lo que Cuba había podido, información que habíamos podido recopilar. Y la delegación se regresó a Estados Unidos, no sin antes prometer a Cuba que se procedería. Y bueno, efectivamente ellos procedieron, pero procedieron contra nosotros, que éramos los que habíamos estado buscando información contra el terrorismo. Es decir, los oficiales de inteligencia que estaban haciendo el trabajo de campo quedan al descubierto en este diálogo. Ellos sabían ahora quiénes eran, por lo menos los 5. No es exactamente así. Eso es un error que es muy común. La evidencia del caso indica que ya nosotros habíamos estado bajo vigilancia del FBI anterior a estas conversaciones. Y obviamente Cuba también se cuidó de no identificar la fuente cuando entregó esa información al FBI. Básicamente se entregó la información general, se entregó lo que se pudo entregar, pero era suficiente para que ambos países empezaran a cooperar. Yo asumo que tiene que haberse producido un intercambio de mensajes entre el cuartel general del FBI y el cuartel de Miami, es obvio, a raíz de que Washington recibiera esta información. Si ofreces intercambio y no pones carne en el asador, no eres creíble, así que algo deben haber intercambiado. Tiene que haber habido ese tipo de intercambio oficial. Inclusive hay un periodista canadiense que acaba de escribir un muy buen libro sobre el caso. Nómbralo si quieres. Bueno, sí, si se puede. Se llama Stephen Kimber. El libro se llama en inglés What Lies Across the Water, lo que descansa al otro lado del agua. Él solicitó a través de la ley de información que se le entregara cualquier intercambio que hubiera habido entre Washington, el FBI de Washington y el FBI de Miami, y se le ha negado esa información. El resultado final es que aparentemente el jefe del FBI de Miami, en aquel tiempo, que él mismo lo ha confesado, Héctor Pesquera, convenció a Washington de revertir lo que se planteaba, que era un acuerdo, una cooperación entre Cuba y Estados Unidos, y al final se las arregló para que se les diera luz verde y se nos detuviera a nosotros. De esa manera los terroristas se quedaron tranquilos en los Estados Unidos, pudieron acudir a nuestro juicio como espectadores. Qué bien. Pudieron ser parte de todo el ambiente que se creó alrededor de los 5, y los 5 que estábamos combatiendo el terrorismo, que estábamos protegiendo la vida humana, fuimos encausados y sometidos a un proceso absolutamente fraudulento. Además un show mediático fuerte, ¿no? Hablar. Esa es la parte curiosa, que no fue un show mediático. Debía haberlo sido. O sea, cualquiera esperaría que un juicio como el nuestro, en que se trataron temas de terrorismo. ¿Dónde estaba radicado el juicio? En Miami. Oh. El juicio se hizo en Es Miami. impensable que no hubiera recibido amplificación, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? Es bueno ir sobre los elementos del caso. El caso lidiaba con terrorismo, lidiaba con el derribo de unos aviones de una organización terrorista de Miami que habían invadido el espacio aéreo Hermano cubano. al rescate. Ajá. Era un Cessna Push-Pull, ¿no? Eran 2 push-pull. 2 push-pull. Cessna 335. Pero esa gente se daba el lujo de hacer pasajes rasantes sobre el malecón y tirar panfletos y cosas así, y nadie le hacía nada, ¿no? Sí, eso es una historia compleja, una historia un poco larga. Llegó el momento en que era como un safari ir a Cuba a violar el espacio aéreo cubano. Después venir y contarlo. Sí, entonces inclusive hubo personas de su gremio que bueno, ya se hicieron populares en Miami yendo con ellos. Era todo un show, era todo un espectáculo para recaudar fondos. En fin, ese elemento del derribo estuvo en el juicio. En el juicio testificaron 3 generales norteamericanos por la defensa voluntariamente. ¿Y de dónde salieron involucrados 3 generales estadounidenses? Bueno, porque como estuvo la acusación sobre el derribo, había habido ciertos intercambios entre Cuba y esos generales en relación con la probabilidad de que Cuba tuviera que tomar acción. Esos generales habían sido conducto también entre Cuba y el gobierno norteamericano para advertir que no siguieran violando el espacio aéreo de Cuba, algunos de ellos. Otros fueron a testificar porque había una acusación también de conspiración para cometer espionaje, y esos generales voluntariamente fueron a explicarle al jurado que no había habido ningún interés de Cuba. ¿De qué arma de eran? conseguir espionaje. Uno había sido jefe de una flota,
el almirante Eugene Carroll, creo que él ya falleció. Otro era de la inteligencia militar y el otro era del Comando Sur de los Estados Unidos. Comando Sur, ¿eh? Jefe del Comando Sur. Jefe del Comando Sur. Los tres generales fueron por la defensa, repito. Testificó por la defensa también Richard Nucho, que había sido el ayudante del presidente Clinton en los tiempos del derribo. En fin, el juicio tenía todas las características para que en la televisión norteamericana hubiera sido el show de la temporada, sobre todo cuando duró 7 meses. El que conoce la cultura de las corporaciones mediáticas norteamericanas sabe que siempre hay un juicio que es el que escogen para que la gente esté entretenida y lo ponen en la televisión y con eso mantienen a la gente en vilo. Lo extraño es que este lo tenían en bandeja y tenía todos los ingredientes además para seguir capitalizando el voto de la ultraderecha en el estado de Florida, ¿no? Sí, sin embargo lo silenciaron. Entonces se produjo en términos mediáticos una dualidad. Por una parte, en Miami se amplificó, en la prensa de Miami, todo lo relativo al caso. Claro, después hablaremos de eso, ¿no? Con periodistas pagados por el gobierno, en fin, y todo para vilificar a los 5. Y por el otro lado, fuera de Miami nadie supo del caso. Nadie se enteró de lo que estaba pasando en el juicio. Yo recuerdo inclusive que al principio fue una periodista del New York Times, que tiene un letrero de liberal en los Estados Unidos. Y estuvo ella como 2 o 3 días y se fue. La sacaron del juicio y más nunca fue nadie de la prensa norteamericana. Y entonces por eso digo, fue un secreto. Que me sorprende porque realmente hubo una mano detrás de esto, ¿no? No hay duda. ¿Cómo le bajaron el volumen? La práctica nos ha demostrado que hay una orden de que no se puede hablar del caso en la prensa corporativa. De ahí que para nosotros haya sido muy difícil hacer conocer el caso a través del mundo. Todos sabemos la influencia que tienen la CNN, la CBS, la Fox, y ha sido una lucha de muchos años, de los familiares, del pueblo cubano. Hay que reconocer también que fue el presidente Chávez uno de los primeros presidentes, o el primer presidente que se refirió al caso. Y ha sido una lucha muy ardua para romper ese muro de silencio y todavía estamos en esa lucha. Mi pregunta es, bueno, tu profesión es, tú eres piloto y además instructor piloto, ¿no? Sí. ¿Y tus vinculaciones surgían de que del ámbito aéreo civil? Sí, yo era piloto civil en Cuba. A mí se me plantea la necesidad de proteger al país. Siempre insisto en que no se me obligó, se me dijo que lo pensara bien, que no era ningún demérito decir que no, cosa que creo 100%. Yo creo que eso es una actividad que debe hacerse con absoluta voluntad. ¿Tú ya tenías 4.000 horas de vuelo o algo así? Todavía no. Yo terminé de adquirir las 4.000 horas de vuelo en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Te insertaste como piloto en el medio estadounidense? Yo en realidad inclusive me robé un avión de Cuba. ¿Te robaste un avión de Cuba? Ah, entonces llegaste perfecto. Llegué a Estados Unidos, fui recibido como se recibe como un héroe. A los ladrones, a los delincuentes, o sea, como un héroe. Curiosidad, ¿qué avión te robaste? Un AN-2. No sé si lo conoces, el biplano que se usa mucho, multipropósito. Para fumigación. Para fumigación, paracaidismo. Yo trabajaba en la actividad del deporte aéreo. Ya. Y entonces, bueno, en una sesión de saltos me hice una escapada un poco riesgosa. Pusiste toda la ropa a colgar, como dicen cuando soltamos paracaidistas, y después te fuiste para Miami. Y me llevé el avión. Y entonces, bueno, llegué, fui recibido con todos los honores que merece una persona que cometió un delito para irse de Cuba en los Estados Unidos. Y bueno, eso me facilitó realmente vincularme a los grupos que tenían alguna actividad aérea, que eran varios, porque bueno, estamos hablando que hay un estrecho por medio, el estrecho de la Florida, y bueno, los crímenes contra Cuba se cometen o en aviones o en lanchas, ¿no? Con el uso de esos equipos. O Paloca y compañía. Como Paloca, hasta Miami, y Miami. Operé mucho hasta Miami. Y ahí, bueno, me vinculé a Hermanos al Rescate, al Partido de Unidad Nacional Democrática, que en esos tiempos estaba bastante activo, tiroteando hoteles en Cuba, haciendo infiltraciones. Llegaron a asesinar a algunas personas en las costas de Cuba. Cogieron algunos comandos también con explosivos. Me vinculé después a... ¿Aquellas bombas en los hoteles tenía algo que ver con eso o era posterior? Esa fue una operación posterior
que realizó Posada Carriles desde Centroamérica. Estamos hablando del 97. Yo supongo que en realidad de Posada Carriles tenemos largas historias aquí Posada Carriles en Venezuela, República, ¿no? Sí, en Venezuela es un personaje siniestro. Yo creo que en toda Latinoamérica es un personaje siniestro. Y mi primera salida a matar tigritos, como decimos aquí los periodistas que estamos buscando un nicho, fue con Freddy Lugo como fotógrafo, ¿no? Y estaba involucrado en el avión con el bombazo terrible a Cubana. Sí, fue uno de los autores materiales de la bomba del avión de Cubana, bueno, bajo las órdenes de Posada Carriles y de Orlando Bosch. Pero bueno, yo creo que el esquema de Posada Carriles de las bombas en los hoteles cubanos, en vinculación, hay que decirlo, porque este esquema está vinculado a un... ¿Le quedaba grande a él eso? ¿O podía con a él todo le queda grande, todo lo que sea. Pero el esquema está muy vinculado a un grupo de lobby muy poderoso cubano-americano, que es la Fundación Nacional Cubano-Americana. Ahí vamos. Y yo creo que es bueno hablar de esto, porque estamos hablando de un grupo que en Estados Unidos tiene un prestigio como grupo de lobby, grupo de acción política, que ha logrado pagar las carreras políticas de muchas personas que hoy ocupan cargos, y sin embargo es un grupo que está comprobado que es terrorista, que ha financiado el terrorismo contra Cuba, y ellos fueron los que financiaron la carrera de Posada Carriles y en específico la ola de bombas en los hoteles cubanos que terminaron con la vida de un turista italiano en septiembre del 97. Yo pienso que esta última actividad de Posada Carriles puede haber inducido al gobierno cubano a buscar esa cooperación también con el gobierno norteamericano. Ya era un asunto extremo, o sea que detonaran varias bombas al día en hoteles. Era demasiado frecuente y era una campaña abierta, ¿no? Sí. Además, en este programa nuestra audiencia sabe que hablamos frecuentemente del factor de los lobbies en la toma de decisión en política exterior y en otros campos, ¿no? Ahora, lo que sí es raro es ver un grupo de lobby que al mismo tiempo que se dedica al lobby se dedica al terrorismo. Y ese privilegio lo tiene la Fundación Nacional Cubano-Americana, que ha contado con el apoyo personal de muchos presidentes. El presidente Reagan lo aupó. Más bien siempre al Partido Republicano, ¿no? Generalmente es más cercano al Partido Republicano. Hicieron algunas fintas con Clinton que no le resultaron mucho, pero generalmente los representantes a los que ellos han impuesto en el Congreso, Ileana Ross, los Díaz Balart, Marco Rubio, son todos republicanos muy afines al terrorismo. Muy cercanos a todo este elemento terrorista, defensores de Posada Carriles abiertamente, defensores de Orlando Bosch. O sea, eso es conocido, es público. Además, cuando la elección de Bush hijo, se robaron las elecciones en la Florida descaradamente, ¿no? Porque además terminó decidido en la Corte Suprema. Bueno, asaltaron el reconteo de votos. Y además le prohibía a la policía, a los sectores marginales, los afroamericanos y otra gente que fueran a votar. Ese es otro esquema que va más allá, pero que es un esquema perverso de la política norteamericana. Y en la Florida es un esquema muy fuerte. Alienar a la población afroamericana para que los demócratas no puedan ganar las elecciones en el Estado. Interesantísimo eso, ¿no? Pero nos saca un poco de tema. Sí. Sigamos con esto. Tú eres piloto e instructor piloto. Ya llegas a las 4.000 horas de vuelo. ¿Cómo te insertas en Estados Unidos? ¿A través de la aviación? Llego a través de la aviación. A mí la aviación me ayudó. Yo empecé a revalidar licencias. Ajá. Y claro, cuando empiezas a revalidar licencias en las escuelas privadas de que operan en los aeropuertos ejecutivos de Miami, ya empiezas a relacionarte con grupos de pilotos, que algunos eran pilotos de la era de Batista, otros eran pilotos mercenarios de la invasión de Girón, otros habían estado mercenarios de la CIA en el Congo, que eso también es un elemento. De eso poco se habla, ¿no? De los B-26 sí. De Playa Girón, sí, pero del Congo se habla poco. Del Congo se habla poco. Me gustaría después, si quieres, ampliar algo de eso. Esa es una historia interesante. Sí. Como digo, ahí se mezcla. Había una organización que se llamaba la CUPA, Cuban American Pilots Association, que aglutinaba todo ese elemento. Muchos de los pilotos que estuvieron en el Congo con los salarios de la CIA después se fueron para Nicaragua, donde estaba su amigo Somoza, y sufrieron después la revolución sandinista y tuvieron que irse para Miami. Yo estuve en Matagalpa y para variar, otra vez un Cessna Push Pull era el que nos amenazaba desde el aire en vuelo rasante y nos salva la Cruz Roja. Me dice, bueno, ustedes
no salen vivos de acá. Va a haber que hacer una caravana para llevarlos de vuelta a Managua y tómense el primer avión. Fíjate, y era el mismo el clásico Cessna Pushball que además se usó en Vietnam, ¿no? Sí, en Vietnam fue muy utilizado para la observación aérea. Entrevisté a Somoza, me fui con la oposición y ahí me quemé, tuve que salir volando. Pues todo ese elemento convergía en Miami, y a través de mi carrera de aviación, de mi reválida de las licencias, empecé a relacionarme con ellos. Pero ¿cómo logras entrar? Bueno, primero te robaste un avión, ya eso era un certificado. Sí, eso es un certificado de garantía, realmente. Y te hace popular entre ellos, y ellos necesitan sangre joven también. O sea, la gran mayoría de ellos ni siquiera están operativos como pilotos. Ya han pasado algunos años, se han tenido que ganar la vida en otras cosas, y yo pude desarrollar la capacidad de seguir sacando licencias. Después terminé haciendo mi trabajo de instructor en Estados Unidos, que es lo que hacía en Cuba antes, y eso me ha permitido mantenerme en el área de la aviación. Esto es interesantísimo, no quiero interrumpirte. Cuéntanos cómo se desarrolla esto. Y entonces todo el que necesitaba un avión en esos grupos, que además hay que decir otra cosa, porque esos grupos necesitan aviones tanto para actividades de terrorismo como para narcotráfico. Narcotráfico. Sí. En el caso del PUN, ellos Explica a nuestro público qué es el PUN. El PUN era este grupo que te dije, Partido Unidad Nacional Democrática. Estaba compuesto por exagentes de la CIA. Curiosamente estaba entre ese grupo, estaba Frank Sturgis, uno de los plomeros de Watergate. Sergio González Rosquete, que era el jefe del grupo, había estado preso en Cuba por terrorismo. Estaba Justo Regalado, que había hecho cárcel ya por narcotráfico, y estaba en ese grupo. O sea, era un grupo bastante pintoresco, donde se mezclaba el narcotráfico y la actividad de terrorismo. Tú nunca sabías si salías a volar para qué cosa era exactamente. Ese grupo logramos desarticularlo precisamente por sus actividades de narcotráfico. Le transmitimos la información al FBI y se logró desarticular el grupo, porque bueno, el narcotráfico lo financiaba. Después de ese grupo se desprendió otro en el que también estuve vinculado, que era Comando de Liberación Unido. Eran, podría decirse, sobrevivientes del PUN. Siguieron insistiendo en el narcotráfico. Pudimos descubrir otra segunda actividad de narcotráfico, la expusimos al FBI y también se pudo desarticular ese grupo. Y bueno, después de eso me vinculé a otro grupo, el Grupo Democracia, que también se dedicó junto con Hermanos Rescate a coordinar todas estas actividades de provocaciones en las aguas cubanas. Una vez que la excusa fundamental de Hermanos al Rescate se esfumó, que era el rescate supuesto de Balcero, tras los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos. Yo creo que los acuerdos migratorios juegan un papel también, porque ellos siempre reaccionan cuando va a haber una posibilidad de acercamiento entre ambos países. Y en el 95 ellos vieron frustrada la probabilidad de que a través de las crisis de los balseros se crearan tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Yo diría que en ese año entre ambos países hubo cierta distensión. Y Hermanos al Rescate escaló sus actividades contra Cuba y escaló sus incursiones en el espacio aéreo, que luego llevarían al derribo de los aviones en febrero. Yo pasé las imágenes del derribo y todavía estaba la estela de humo, ¿no? La caída. Y además el líder del grupo, entiendo, metió acelerador a fondo, sí, y dejó al otro. Puso, no sé cómo se diría en aviación, puso propela en polvorosa y se dirigió al norte. Y claro, después lo encontramos en Miami quejándose de que los norteamericanos los habían abandonado, porque él siempre aspiró a crear un conflicto entre los dos países, un conflicto violento. Pero es que además era un atrevimiento permanente. ¿Cómo puedes tú admitir que desde otro país venga un Cessna bimotor, aunque sean del mismo eje, el push-pull, que es un avión que se usó en Vietnam, a hacer vuelos rasantes sobre tu capital y a lanzar panfletos y a hacer provocaciones? No, era una desfachatez. Era una tocada de trasero, literal, ¿no? Cuando nosotros fuimos a juicio, nosotros presentamos las evidencias de sus violaciones del espacio aéreo. Estamos hablando de evidencias que salían en la televisión americana, o sea, no estamos hablando de nada secreto. Ellos se exhibían en la televisión norteamericana riéndose sobre La Habana, lanzando objetos. Y yo recuerdo cuando terminó esa sesión de juicio, que nos regresaron al penal, los alguaciles nos venían diciendo, pero qué paciencia tuvo Cuba, cómo no los tumbó antes, o sea, los alguaciles norteamericanos, que ese es otro asunto interesante, y estamos hablando del caso, y necesariamente también tenemos que hablar de juicio.
Me interesaría desarrollar esto en la segunda parte del programa. Y como se hace en las malas telenovelas, que no tienen otro recurso para enganchar a la gente, pero esto es la vida real, vamos a dejarlos con esto mientras hacemos un breve corte y volvemos exactamente con ese tema, porque además lo cuentas de maravilla. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y esta vez lo tenemos aquí en casa, con uno de los protagonistas de una de las aventuras más espectaculares, que además creo que todavía espera una versión hollywoodense. Tal vez por razones políticas no le han querido hincar el diente a eso, porque sobra carne en el asador, ¿no? Estábamos en algo muy interesante. Continúa, por favor. Sí, habíamos caído en un proceso que es interesante contarlo, porque muestra la esencia de esto, que es la naturaleza del juicio. Yo recuerdo cuando empezó el proceso, bueno, estamos hablando que el proceso demoró unos 2 años para comenzar el juicio como tal. Y claro, habían sido 2 años en que la prensa había envenenado la atmósfera de Miami contra nosotros. Los 5 espías de Castro, espías entre nosotros. Recuerdo inclusive un titular medio loco que decía que nosotros habíamos sido entrenados utilizando alucinógenos. Algo así como... Me imagino lo bien que puede volar un piloto instructor con alucinógenos. Sí, debe ser interesante. No, yo no lo he probado, por si acaso. Y todo esto había influido en los oficiales, en los alguaciles, que eran quienes iban a cuidarnos durante el proceso. Y fue interesante ver cómo los alguaciles durante el proceso fueron cambiando, cuando empezaron a ver la evidencia de juicio. Porque es importante decir que desde un principio los fiscales trataron de que no se hablara de terrorismo en el juicio. O sea, ellos pusieron mociones con la jueza pidiendo que la evidencia que tenía que ver con el terrorismo no saliera a relucir en el juicio. Una cosa kafkiana. Uno asumiría que los fiscales desean que toda la evidencia salga. Y entonces durante el proceso nuestro ocurrió algo muy, muy curioso, que la defensa siempre estuvo tratando de sacar toda la evidencia y los fiscales tratando de que no saliera la evidencia, de seleccionar los pedacitos de evidencia que salían. Claro, para eso se apoyaron en su capacidad de clasificar evidencia, de manipularla, pero al final no pudieron y nosotros expusimos todo el terrorismo contra Cuba, razón por la cual la prensa precisamente no lo cubrió. Y este elemento que te contaba de la reacción de los alguaciles ante el video de las violaciones de Cuba indica el proceso de cambio que ellos fueron sufriendo durante el juicio. Tanto que cuando a nosotros se nos declaró culpable, que ellos nos llevaban de vuelta al recinto, a la penitenciaría, nos fueron pidiendo disculpas desde la sala de la corte hasta que llegamos y nos entregaron a la penitenciaría. ¿Repite eso? ¿Quiénes le fueron pidiendo disculpas? Los oficiales, los alguaciles, los que le llaman allá los U.S. Marshals. Ellos llegaron a establecer con nosotros una relación profesional. Yo inclusive cuando hice mi alocución a la jueza, los reconocí, hice un reconocimiento de su profesionalidad, de su decencia, porque realmente fue así, y nos fueron pidiendo disculpas, decían que no entendían lo que había pasado. Recuerdo uno que era ya bastante maduro, él nos decía, yo he visto cosas en el sistema legal, pero como esas fueron sus palabras. Wow. Y bueno, y al igual que ellos, las traductoras, todas conmovidas por el veredicto, el estenógrafo de la corte terminó siendo amigo nuestro, Richard, y los fiscales desprestigiados. O sea, eso es parte también y explica por qué nos odian tanto y por qué ya el caso de los 5 se ha convertido para ellos en un caso personal. Inclusive ellos lucharon hasta el último momento para mantenerme a mí forzado en los Estados Unidos en una libertad supervisada absurda, a disposición de que cualquier terrorista me localizara y me matara. Te liquidaban porque además eras una de las piezas más molestas. Porque hay que aclarar un caso. Tú naciste en Chicago. Sí. ¿Y cómo es el caso? ¿Tu padre fue firmado por un Mi equipo? padre jugaba béisbol en Cuba, Ajá. lo firman para ir allá. Se va en el año 52. Ya mi madre estaba en Estados Unidos porque mi abuela era hija de un norteamericano. Que había sido, casualmente había sido el capataz más joven del Canal de Panamá. El capataz más joven del Canal de Panamá. Con 14 años fue capataz en Panamá. Años. Él se regresa a los Estados Unidos y después se establece en Cuba y ahí nace la familia de mi madre, mi abuela materna.
Y bueno, mi madre termina en Estados Unidos, se casa con mi padre, se conocen allá en Chicago. El viejo no llegó a jugar pelota, tuvo un disgusto con el dueño del equipo y se fue para Chicago. Y ahí se casaron, nacimos mi hermano y yo. Y bueno, cuando triunfa la revolución, ellos se regresan a Cuba con muchos repatriados que estaban esperando, ¿no?, que Batista, la dictadura de Batista, se le pusiera fin. Y ahí nos establecimos, mis padres se incorporaron a la revolución, como todo el pueblo de Cuba, y bueno, mi hermano y yo crecimos en ese... Y bueno, yo creo que también la nacionalidad me ayudó, ¿no? Fue un elemento que alguna gente consideraría para que yo regresara a los Estados Unidos a cumplir esta misión. Pero viendo a juicio, es muy significativa la reacción de los oficiales. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con la reacción que ha tenido todo el que con honestidad ha mirado el caso. Y es importante que se sepa, porque es un caso que ha sido condenado por Amnistía Internacional, ha sido condenado por el Comité de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Recientemente se hizo una inquisitoria en Londres, donde hubo testimonios, y yo testifiqué por Skype. El resultado de la inquisitoria también es muy condenatorio de los hechos de juicio. Y hay una segunda declaración de amnistía a propósito de esta inquisitoria que me parece definitoria. Porque amnistía exactamente lo que dice es que la Fiscalía puso tantos obstáculos uno encima del otro para que nosotros no pudiéramos defendernos, que sencillamente era imposible salir al suelto en ese caso. Lo definieron así. Y yo creo que es importante que eso se sepa, porque no estamos hablando solamente de una persona que está reclamando, ¿no?, justicia. Generalmente los presos se dicen inocentes, pero en este caso todo el que ha mirado a este caso, al juicio, lo ha estudiado a profundidad, ha llegado a la conclusión de que fue un juicio prácticamente falso. 10 premios Nobel también se han sumado a la condena al juicio. Parlamentos alrededor del mundo, el Parlamento, el Senado mexicano en pleno, aprobó una resolución condenando el juicio. Si mal no recuerdo, el Parlamento de Panamá hace unos años también hizo lo mismo. En fin, la alcaldía de Sao Paulo, una serie de... Y además, ustedes se infiltraron para evitar el terrorismo que estaban lanzando hacia Cuba, más bien la gente del área de la Florida. Yo creo que ¿no? esa es la esencia del problema. O sea, y eso fue lo que hizo que los fiscales se rebajaran tanto frente a quien estaba ahí observando el caso, frente a esos oficiales, frente a esos alguaciles. Tú no puedes llevar a un juicio a una persona que está protegiendo la vida humana y hacerlo decentemente. O renuncias a hacerlo o te rebajas. Y al final eso fue lo que tuvieron que hacer. Pero que había un mandato político, es decir, el lobby de la oposición cubana que maneja tanto interés político en el estado de la Florida necesitaba eso. Yo creo que es importante tocar ese tema, porque la solución sigue siendo política. O sea, el caso de los 5, yo pienso, es mi idea, que fue impulsado desde Miami por un jefe del FBI que estaba al servicio de ese lobby, de esos congresistas, que además, no porque lo diga yo, él mismo ha alardeado de eso. Pero al final la decisión política se tomó en Washington. La tomó el gobierno de Clinton traicionando su palabra a Cuba, traicionando la gestión que su amigo Gabriel García Márquez había hecho para que se dejaran de perder vidas humanas. Estamos hablando de seres humanos que podían morir por el terrorismo. Y yo creo que hay que decirlo, Clinton traicionó esa palabra. Importante esto, ¿eh? Clinton sí había entrado y había puesto la carne en el asador, ¿no? Se comprometió Clinton, de alguna manera. Por eso, el FBI fue enviado a Cuba por él. Y se da vuelta. Y de pronto se le convenció. Por quien hubiera sido, la decisión fue de él. Y al final todos los poderes independientes del Estado se combinaron para crear esta injusticia, para crear esta farsa de un proceso legal. Y yo creo que la solución va a ser la misma, la solución es política. Por eso es que nosotros insistimos tanto en romper el muro de silencio, insistimos tanto en que se conozca la verdad del caso. Creemos que tenemos la responsabilidad de divulgar más los hechos concretos del caso, creo que es una responsabilidad nuestra. Tal vez no hemos hecho lo suficiente para que se conozca el fallo de Amnistía Internacional, para que se conozca el fallo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para que se conozca este mismo fallo de la Inquisitoria de Londres. Probablemente tenemos que hacer más para que eso se conozca. Tienes Amnistía Internacional, la ONU, el último evento de Londres, y todo esto
no conmueve a nadie en los que están ya anquilosados en la vieja política del estado de la Florida, pero fuera de ahí debería tener alguna andadura, y en Washington no hay un lobby que mueva esto tampoco. Más bien lo mueven al revés. Yo creo que la situación en Estados Unidos ha cambiado un poquitico. ¿A partir de cuándo? No, ellos no pueden dejar de reaccionar ante los cambios que se producen en el planeta, en la nave espacial que usted nos presenta. Pero Obama cambió de tono Obama esto. Yo no creo que él se haya pronunciado sobre esto, pero yo sí sé que él ha recibido ya la demanda. La ha recibido por personas importantes dentro de la sociedad norteamericana que se han sumado a la condena del caso. No quiero nombrar a alguien sin pedirle permiso, pero sé que él ha recibido esa demanda. La sociedad norteamericana, el discurso norteamericano, por razones que tienen que ver más bien pragmáticas, está cambiando en relación con Cuba. El continente americano era otro cuando caímos presos. Estamos hablando de septiembre del 98. Le está demandando al gobierno norteamericano que si quiere una relación justa con el continente tiene que pasar por Cuba. Y creo que todos esos son elementos. Y es importante también que se sepa que dentro de quienes se han ido sumando al caso hay muchos parlamentarios europeos, políticos europeos. Sabemos inclusive que en una ocasión, bueno, esto no es un secreto, Wikileaks lo dio a conocer, los sindicatos ingleses convencieron a Gordon Brown para que hablara con Hillary Clinton personalmente, y él lo hizo. O sea que yo creo que estamos en un momento en que hay que convencer al gobierno norteamericano de que este caso le pesa. La única manera de que lo entienda es que se tenga por delante un alto costo político, porque si no seguirá pasándole la mano por el lomo al lobby de la Florida. Ese es el propósito nuestro, pero también hay un elemento de política norteamericana que es importante. El lobby de la Florida ha perdido mucha fuerza. La demografía Interesante de Miami observación, pero ¿cómo se fundamenta? ¿Por qué pierde fuerza? No, lo demostraron las elecciones pasadas. Por primera vez los demócratas ganaron la Florida. Las encuestas que se han realizado en Miami demuestran que los cambios demográficos en la ciudad han influido en ese cambio de actitud. Cambio demográfico, eso es importantísimo. ¿En qué se manifiesta? Nueva generación que no tiene aquella posición a ultranza, rimini. El cubano que ha emigrado a Estados Unidos en los últimos años es un emigrante económico. No se siente tan forzado a pretender que es un emigrante político. No hay un compromiso ideológico. No. Y es una persona que tiene familia en Cuba, que quiere una relación normal con su país. Y yo creo que es una masa que ya pesa en la política de la Florida. Si fueran un poco más militantes hace rato, hubieran barrido con Ileana Rojo y con toda esa gente que queda en el Congreso. Pero bueno, también, como no son emigrantes políticos, de la misma forma tampoco se manifiestan muy abiertamente, pero las encuestas sí demuestran que su visión ha cambiado, y bueno, la cantidad de gente que viaja a Cuba todos los años desde Miami el análisis político en Estados Unidos, lo que llaman los demographics, pesa, sí. Y eso es exactamente lo que ha cambiado, ¿no? Y yo creo que se trata de hacerle entender eso a Obama. Él sabe que el caso ya le pesa, él sabe que el mundo está cuestionándose el pretendido papel de Estados Unidos en cuanto a los derechos humanos, etcétera. Que personas importantes, entidades importantes se cuestionan la legalidad de este caso, de este juicio, y yo creo que hay que seguir insistiendo. En junio se va a hacer una jornada en Washington en la que van a converger en la ciudad parlamentarios internacionales, juristas internacionales. Se aspira a que hagan comisiones que visiten el Congreso, que visiten el Departamento de Justicia. Se va a pedir una entrevista con Eric Holder, precisamente para esto, para entregarle en su mano todos estos reportes de amnistía, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Inquisitoria de Londres, y que entiendan que este caso les está pesando, que el mundo los está mirando. Y bueno, necesitamos todo el apoyo posible para esa jornada. Por nuestra parte, por supuesto que lo tendrán, lo están teniendo y siempre lo han tenido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con...? Incluso recuerdo un programa de radio que le dediqué una noche de 1 hora, ¿no? En Radio Rebelde, caían baldes de agua, una noche linda para hacer radio y poner música, ¿no? No, para dormir. ¿Cuántos sí, para dormir sobre todo? Era la hora en que la gente escuchaba la radio, probablemente en una noche como esa, La Habana que es tan noctámbula, en una noche como esa que caían sapos y culebras del cielo, estarían escuchando la radio en la cama. Pero ¿cuántos quedan atrás ahora? Bueno, tenemos a 3 compañeros todavía en prisión. Claro.
Háblanos. Y el caso más terrible es el caso de Gerardo Hernández. O sea, los otros compañeros tienen fecha de salida. Antonio Guerrero sale en el 2017. Claro, está sujeto a que la jueza le aplique los 5 años de libertad supervisada que se le dieron durante la sentencia. En ese caso, estamos hablando de 2022. Ramón Labañido sale en el 2024. Le quedan todavía 10 años de prisión. Pero Gerardo Hernández tiene 2 cadenas perpetuas. ¿Por qué? ¿Por qué se diferencian? Porque en el caso de Gerardo ellos lo pudieron vincular con el derribo de los aviones Mano al Rescate. O sea, crearon un vínculo falso a partir de otra operación que no tenía que ver con el derribo. Como era el jefe o sea, que dirigía el grupo, lograron convencer al jurado, por decirlo de alguna forma, yo no sé si convencerlo o aterrorizarlo. ¿Quién estaba en eso? Basurto era el que andaba en Hermanos al Rescate. Basurto era el presidente de Hermanos al Rescate. Sí. Pero es bueno, y cuando se habla de los obstáculos, y ahorita me refería a eso, sí, y seguimos de largo, pero sí, es bueno que se sepa que años después del juicio se conoció que el gobierno norteamericano había pagado a la prensa local de Miami. ¿Cómo es la cosa? El gobierno estadounidense pagó a la prensa local de Miami. Sí, hubo periodistas en Miami. Ajá. Periodistas vinculados a los grupos terroristas, a la CIA, muchos de ellos de los años 60, sí, al gobierno norteamericano, que recibían pagos subrepticios del gobierno a través de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Esos mismos periodistas volcaban sobre la prensa de Miami todo su veneno contra Cuba, como si fuera prensa local, como si fuera información, su veneno contra los 5. Y bueno, envenenaron la atmósfera, pero fueron más allá. Algunos de esos periodistas, sus camarógrafos, directamente amenazaron al jurado, lo atemorizaron firmando las placas de sus automóviles. Lo triste de eso es que el jurado se quejó, o sea, esto no estoy inventando, está en las actas del juicio. El jurado se quejó a la jueza de que tenían miedo, que se les estaban firmando las placas de los automóviles y tenían miedo a la comunidad, a la reacción que pudiera haber si el fallo era favorable a nosotros. La jueza lo reconoce, está en las actas, lo explica, toma medidas. La jueza lo reconoce. Lo reconoce, lo explicó, los jurados se me acercaron a través de la secretaria de la Corte. O sea que ese jurado encontró culpable a Gerardo del derribo. Y es bueno también decir que ya la Fiscalía misma había admitido que no había podido probar el caso, por escrito. O sea, la Fiscalía cuando... Lo admite por escrito, no pudimos probar el caso. No pudieron probar el caso. Esto no lo conocen todo el mundo. No, por eso es que le digo, este caso es un caso lleno de irregularidades, es un caso que es complejo. Fueron 7 meses de juicio, cargos muy enredados, y requiere de parte nuestra esfuerzos para que la gente lo comprenda. Para Mediáticamente fue una batalla brutal, ¿no? Y mediáticamente todavía necesitamos esa ayuda, necesitamos que se rompa ese cerco. Pero la Fiscalía lo reconoció. Ellos trataron de rebajar la acusación de asesinato porque se dieron cuenta de que no podían probarla. Y claro, ya tú no puedes rebajar una acusación que hiciste al final del juicio. Y trataron de lograrlo a través de una apelación. Y en esa apelación ellos le reconocen al Tribunal de Apelaciones de Atlanta que en vista de las evidencias presentadas era imposible probar este caso. Y aún así el jurado declaró a Gerardo culpable de complicidad con el derribo de los aviones. De ahí su cadena perpetua. En fin, es una batalla que tenemos que librar, y es importante que se sepa, porque aquí nuestra posición no es pedirle al gobierno norteamericano un favor, ni es pedirle clemencia. O sea, nuestra posición es decirle, apliquen sus leyes. De la misma forma que se combinaron políticos, jueces, fiscales para violar sus leyes, para burlarse de ellas, para reescribirlas, para no leerlas correctamente, combínense para hacer lo correcto, apliquen sus leyes, es lo único que le estamos pidiendo. Hay un recurso todavía pendiente que es la 2255, un recurso de habeas corpus que ya es un último recurso. Y ellos todavía tienen en sus manos la posibilidad de hacer lo correcto, de coger los hechos del caso, coger la ley, aplicarla al caso. Y en ese caso nuestros 3 hermanos estarían de vuelta a Cuba inmediatamente. Tu caso fue muy especial, siendo tú nacido en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Te dan un requisito legal por el cual tú puedes trasladarte y luego renuncias a la ciudadanía? ¿Cómo fue? Esa fue una batalla larga, porque como te decía, los fiscales se tomaron el caso de nosotros personalmente. En realidad ellos son los primeros que me proponen eso.
antes de yo salir de la cárcel, mi abogado, ¿En qué cárcel estabas tú, perdón? Yo estaba en Mariana, en la Florida. Ajá. Y mi abogado, ya él había decidido poner una moción para que yo pudiera hacer la libertad supervisada en Cuba, cosa que es factible, legalmente es posible. Pero generalmente el abogado trata de buscar el consentimiento de la otra parte para no enredarse en el proceso de mociones. Y cuando mi abogado va a ver a la fiscalía, él le propone esta moción. Y la fiscalía es la que realmente, en conversaciones con mi abogado, por primera vez insinúa que yo renuncie a la ciudadanía. Aunque yo en un principio me resisto porque, bueno, es un derecho de nacimiento que no tengo por qué renunciar. Claro. Después lo pensé y dije, bueno, vale más la pena estar con mi familia, estar en Cuba, que una ciudadanía que es un papel. Y yo acepté el requisito, bueno, la petición de los fiscales. Lo que pasa es que ellos entraron en un juego ahí. Mi abogado puso la moción, ellos se opusieron a la moción. Claro, no se había mencionado todavía el asunto de la ciudadanía, porque supuestamente ellos estaban tratando con mi abogado de encontrar la forma en que yo renunciara a la ciudadanía. Porque para hacerlo hay que salir del territorio norteamericano. Y ellos estuvieron simulando que estaban en esa logística por varios meses, hasta que ya faltándome 15 días para salir, le dijeron a mi abogado que no les interesaba, que yo me tenía que quedar en Estados Unidos. Inmediatamente, y de una manera coincidencial, la jueza falló en contra de la moción. Y yo tuve que empezar a hacer la libertad supervisada. ¿Qué pasa? Que más adelante yo renuevo la moción. Y cuando renuevo la moción, los fiscales se oponen, pero en esta ocasión usan un argumento infantil. Yo le propongo al gobierno ir a La Habana, presentarme a la oficina de intereses y renunciar. Y los fiscales se oponen diciendo que, bueno, ¿quién puede creer en mi palabra? Que a lo mejor yo voy a La Habana y después no renuncio a la ciudadanía. La moción está pendiente y en ese proceso muere mi padre. Y entonces yo pido un permiso para ir a La Habana por 15 días, a estar con la familia. La jueza me concede ese permiso, que eso en otro caso hubiera sido un trámite. Y antes de yo salir de Estados Unidos, yo hablo con mi abogado y le digo, mira, los fiscales insinuaron que si yo estaba en La Habana, nadie podía dar fe de que yo cumpliría con mi palabra, pero ahora sí voy a La Habana. Cuando yo esté en La Habana, ponle otra moción a la jueza, donde tú le digas que desde La Habana le estoy diciendo que cuando ella lo diga, voy y le entrego la ciudadanía. En realidad fue una buena jugada. Y no salió, porque tenía que salir bien. Ya era imposible que los fiscales se pusieran. Inapelable, absolutamente inapelable. Y entonces, efectivamente, estando yo en La Habana, mi abogado recurrió a la corte nuevamente y le dijo, mira, René está en La Habana, los fiscales adujeron tal cosa, que él no iba a cumplir con su palabra, ahora le está diciendo desde La Habana que si usted lo dispone, le entrega la ciudadanía. Y efectivamente, la jueza no tuvo más remedio que dejarme ir a entregar la ciudadanía, o de lo contrario, bueno, hubiera quedado, no sé cómo. Y así fue como pude. Desgraciadamente tuvo que morir mi padre para que yo pudiera quedarme en Cuba. Factor aleatorio, pero hizo indirectamente una pieza clave acá, ¿no? Lamentable. ¿Tú sigues volando? No, extraño bastante el vuelo. Es un poco aspiro a seguir volando, pero realmente mi prioridad en este momento son los 5. Sí. Yo tengo algunas... Estás dedicado en cuerpo y alma a la solidaridad. Sí, y cuando estaban tan desperdigados en Estados Unidos, en diferentes cárceles, ¿tenían alguna manera de comunicarse? Indirectamente. Las regulaciones de la prisión no te permiten comunicarte con otro preso. Pero indirectamente siempre a través de la familia. La Embajada de Cuba en Washington siempre nos apoyó mucho. Yo recuerdo que cuando estaban todos presos allá, en Radio Rebelde, una noche que caían sapos y culebras del cielo, hicimos un programa de radio y me dejaron hacer el programa con mi música de algunos programas de mucho éxito que he tenido en la noche, ¿no? Y puse la canción de la Resistencia francesa cantada por Yves Montand, cuando la letra decía: somos nosotros, camaradas, los que vamos a limar el barrote de sus rejas de la prisión. Se vengan ustedes con su fardo de dinamita, vamos a darle al enemigo. Y aquello para mí fue un recuerdo muy sensible, ¿no? Creo que tenemos algo ahí de este sonido. Vamos a escucharlo si es posible. Y no sé si esa noche, cuando ustedes habían sido advertidos de que iba a haber un programa dedicado a ustedes, lo pudieron oír. 2 de nosotros lo escuchamos.
fue difícil porque, bueno, el hecho de que estuviera cayendo lluvia, lloviendo copiosamente, dificultaba y nos pasamos la noche tratando de mover el radio dentro de la celda. Hasta que al final la señal desde La Habana dentro de una celda. Pero bueno, ahí supimos que había un amigo que se llamaba la Walter resistencia Martínez, de gente que estaba presa porque había luchado por su patria, y nada menos que Yves Montand pensando en la Francia ocupada por el Tercer Reich. A ver si sale algo de esto. Muy dramatizado, ese amigo. Esta noche el enemigo conocerá el precio de la sangre. Y esas son las botas alemanas cruzando París, ¿no? Partizan, guerrillero. Prepara tu fardo de dinamita. Conocí uno hace poco en París. ¿Conociste, no? Los sobrevivientes de los partisanos. Y de larmes. Ese es el himno de la resistencia. Y ese fue el mensaje que le mandamos en aquel programa de radio. Descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Bajen de las colinas, saquen de las parvas el fusil y toda la metralla, ¿no? La balle au couteau, tuez vite. La canción de la resistencia en la Segunda Guerra, esa fue la que les dedicamos en ese programa de mi vieja colección. El programa lo pudimos oír Antonio y yo. Antonio y tú lo oyes. Qué increíble que podamos vernos ahora y escuchar la misma canción. Bueno, tenemos cosas más importantes, porque esto fue una anécdota, y es el testimonio. Vamos a mostrar algunos de los testimonios que tenemos. Esto tiene que ver con lo que a lo largo del tiempo y mientras se dilucidaba esta lucha, hemos ido aportando desde el punto de vista comunicacional con los familiares y con aquellos que pudimos reunirnos, ¿no? Y tratar de sumar a esto, que todavía no es un ciclo cerrado, pero esto es uno de ellos. Es un caso político, eso está más que claro, y se utiliza el proceso criminal que se sigue contra ellos para encubrir ese proceso político, porque el sistema judicial lo permite. ¿Qué ocurre? Que ese sistema tiene la posibilidad de que la persona acusada de un delito se declare culpable y no comparezca a juicio. Su abogado y el fiscal comienzan una negociación para mitigar la condena. Suficiente, no se habla de los hechos, todo termina ahí. Pero los 5 se consideran años de prisión, se consideran inocentes y por esa razón fueron a juicio. Dijeron, no, vamos a juicio para que se esclarezca la verdad material, porque nosotros no hemos realizado ningún acto que pueda ser considerado ilegal, ni mucho menos. Pero eso no lo podía permitir la Fiscalía en representación del gobierno de los Estados Unidos, que ha venido permitiendo que las organizaciones de derecha de la comunidad cubana radicada en la Florida organicen y financian acciones terroristas contra Cuba, violando su propia ley que lo prohíbe. Dice, no se puede permitir que se organicen ni financien acciones militares contra un Estado con el que no tenemos una declaración formal de guerra. Eso era lo que hacíamos con Doris Piñero, ¿no? En su momento, cuando tratábamos de hacer por lo menos el lobby audiovisual. Y tenemos otros testimonios donde hay tal vez personajes bastante más cercanos y tocantes en esto, ¿no? Pero ustedes nunca tuvieron oportunidad de ver esto, porque una cosa era escuchar radio en una celda y otra poder ver televisión y menos... Sí, esto fue poco antes de que yo saliera de la cárcel. Hay que decir que Nuris ha sido un puntal en el trabajo por los 5. Y desde luego estoy siendo injusto con muchas personas que también lo han sido. 2 de ellos fallecidos, mi hermano Roberto, que lo fue, y Leonard Wenglas, que yo diría que en español y en inglés, respectivamente, eran los mejores exponentes de este caso, hasta su fallecimiento. Y a Ricardo Alarcón, todo el pueblo cubano conoce su papel en la defensa del caso.
En fin. Ricardo Alarcón de Quesada. Sí. No sabes cómo lo conocí, ¿no? Cenando con Gaddafi en Libia, cuando se presentaba el Libro Verde, y su desaparecida esposa, me encanta. Bueno, lo que quería es compartir contigo otro sonido que salió en este programa, y este sí te va a resultar familiar porque es el de tu señora, ¿no? También ha sido un puntal en la defensa de los 5. Una carta a René invitándolo a servir a la fiscalía como testigo de ella en contra de sus compañeros. Y le pusieron en la balanza otra... una disyuntiva la tremenda, disyuntiva, ¿no? También todo el mundo tiene derecho, fueron dos derechos, el derecho a defenderse de un lado y el derecho de que su familia siga residiendo donde estime pertinente. En este caso vivíamos allí. Le recordaron que yo era residente permanente en ese país y que esa condición se podía revocar. Yo conocí de esa carta, agosto, que coincide con el cumpleaños de mi esposo, que lo fui a visitar del año 2000, y él me dijo que su abogado le había hecho conocer la carta, que él se había negado, por supuesto. 3 días después, el 16 de agosto, me detiene migración a mí sin causa alguna, me llevan a una cárcel durante 3 meses y luego me deportan. Y entonces se basa... Teniendo la residencia permanente, viviendo en Estados Unidos con tus hijas allá, con tu familia establecida. Exactamente. Y a él le habían dado la posibilidad de que, digamos, para decirlo en cubano, si chivateaba a los compañeros... No pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada. René es un ciudadano por nacimiento. René va pequeño para Cuba, regresa en el año 90, después me reclama a mí, ya éramos casados, me reclama a mí. Y bueno, parece que eso molesta, tal vez si me hubiese ido de otra forma, ilegalmente, tal vez no tuviese ese problema. Pero me fui legalmente reclamada por un ciudadano norteamericano, residía con mi tarjeta de residente permanente, y bueno, eso fue el motivo para poder chantajear a René. No se dejó chantajear, y por eso es que la familia de René hoy reside en Cuba. Es decir, que cuando René salga, ahora el 7 de octubre, para la calle, no tiene hogar. Ni puede reunirse con su familia. No tiene reunirse con su familia. Y su familia, en el caso mío, nunca me han otorgado visa oficialmente para yo poder visitarlo. Eso era cuando estaba en prisión. Mucho menos me la van a otorgar cuando supuestamente René esté libre. Tenemos que esperar 3 años. Es decir, esta condena va mucho más allá de una sentencia. Bueno, eso era 2011 aproximadamente, y traté de integrar esto a ese testimonio. Te debe resonar fuerte esto, ¿no? Tenemos los minutos para que ese fue el último recurso a que ellos acudieron para quebrarme. Qué fácil se dice eso, ¿no? Último recurso al que recurrieron para quebrarte moralmente, ¿no? Sí. Amenazarme con la deportación de Olguita, con todo lo que eso representaba. Yo creo que siempre digo que, entre muchas otras razones, la resistencia de los 5 tiene un origen en el concepto de que uno tiene que tener dignidad como ser humano. Y ellos parece que le dieron mucha importancia a humillarnos y a robarnos esa dignidad. El quiebre moral. Y yo creo que nosotros lo que hemos hecho es defender la dignidad como un valor, como un concepto. Además de las otras razones políticas de orden ético que se interponen entre la delación y la resistencia. Y yo creo que, no sé, ellos se extremaron en el caso este con el chantaje que trataron de hacerme con Olguita. Y bueno, fue difícil, fue durísimo. Inclusive tuvieron el descaro de, una vez que la detuvieron, de llevarme a verla. Le pusieron un overol anaranjado bien feo para que yo la viera. Te pusieron un uniforme anaranjado del presidiario de seguridad máxima. Pero además manchado. Y bueno, recuerdo inclusive, que es una anécdota que es familiar. Cuando yo llegué, me introdujeron en un cuarto, estaban todos los oficiales ahí como mirando el espectáculo a ver qué pasaba.
yo la vi con el uniforme y yo dije, frente a esta gente no podemos flaquear. Y lo primero que se me ocurrió fue, la cogí por la mano, le di la vuelta así, le dije, qué lindo te queda el anaranjado. Yeah. Ahí nos dimos un beso frente a esa gente y nos sentamos a conversar por 20 minutos, se la llevaron y no la vi más. Pero yo prefiero terminar con una anécdota de ella, que la hice hoy casualmente conversando con unos colegas. Una vez que la detienen, mi abogado fue a verla. Mi abogado se indignó. El investigador de él, que era cubano emigrado, se indignó. No podían creer lo que los fiscales habían hecho. Y mi abogado, bueno, se prestó para cualquier auxilio, fue inmediatamente a ver cómo ella estaba. Y cuando regresa al otro día, mi abogado me viene a ver enseguida para decirme. Y me dice, la verdad que tienes tremenda mujer. Dígole, ¿por qué? Dice, porque lo primero que hizo cuando me vio fue decirme, dile a mi marido que si antes noche bateó, que ahora menos. Dígole al abogado, es que esa es mi mujer. Dice, no, tú eres su marido. Esa es la historia de nuestra familia. Lo lindo de ello es que ahora ella está presente en el estudio. Yo he intentado, revisando archivos, de vestirme casi como en ese momento para integrarnos de alguna manera. Y así como nos acompaña nuestro querido colega y amigo, el embajador de la hermana República de Cuba, en este sentido quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado, el testimonio que has dado, la remoción que significa emocionalmente esto, que tiene su costo, pero qué lindo poder hacerlo ahora y que tu esposa esté en el estudio y que todo el equipo haya sido testigo de lo que significa el costo de la dignidad. Equipo, amigos, ¿cómo quedó eso? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Ese es nuestro grito de ¿Tienen guerra. pelotón aquí o qué? Y te deseo... Una escuadrilla, ¿no? Volamos en formación cerrada. Nos mantenemos en el aire a veces en un ala y en una plegaria, como dicen. Y te deseo feliz aterrizaje porque este ha sido 3 puntos impecables. Gracias. Muchísimas gracias a ti, No, gracias a a ti, todos hermano. los compañeros que están en esta pelea todavía, con los que seguiremos siendo solidarios, Dios mediante. Y a ustedes, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.